Arrancamos directamente en la parrilla del Gran Premio de Canadá 2026 y, o sea, la tensión era palpable, era algo físico. Totalmente. La pista presentaba esas condiciones traicioneras, ya sabes, con un asfalto medio húmedo y medio seco. El peor escenario posible para equivocarse. Exacto, es exactamente el tipo de escenario que separa a los pilotos promedio de las leyendas absolutas. Sí, sí, sí. Y a ver, todos los líderes montaban neumáticos intermedios, jugando a lo seguro, tratando de sobrevivir a la primera curva. Pero allá atrás, en la 19ª posición, Fernando Alonso tomó una decisión que parecía rozar la locura total. Montó neumáticos blandos. Una cuesta estratégica suicida para muchos, digo considerando la falta de temperatura en la goma y esos parches de agua traicioneros. Clase magistral de manejo en condiciones mixtas. Yo estaba asombrada. Es que fue un despliegue de instinto puro. Pasar del puesto 19 al 14 en una sola vuelta, con neumáticos de seco sobre una pista resbaladiza, eso requiere una lectura del nivel de agarre que desafía toda lógica. Parecía un misil. Un misil, esquivando el tráfico pesado, encontrando tracción en líneas por donde nadie más se atrevía a transitar, para la segunda vuelta, aprovechando el pánico general. Y las pardas en pits tempranas, claro. Exacto, de los rivales que destrozaron sus intermedios. O sea, el AMR 26 ya estaba colado en la 10ª posición, 9 posiciones ganadas en apenas 2 giros. ¡Qué locura! Las cámaras a bordo mostraban a un bicampeón mundial en estado de gracia, domando un monoplaza sumamente inestable. Parecía el inicio de una remontada histórica. Parecía. Pero, y este es el punto, siempre hay un giro brutal en el automovilismo de élite. La fantasía duró exactamente eso, 2 vueltas. Nada. De un instante a otro, esa magia de pilotaje se evaporó por completo. El auto que parecía, digamos, flotar sobre el asfalto mojado, empezó a desangrarse en el cronómetro de una manera alarmante. Sí, empezamos a ver una caída de rendimiento que solo puedo describir como catastrófica. O sea, hasta 4 segundos de pérdida por vuelta frente al ritmo que estaban marcando los Mercedes en la punta. 4 segundos es una barbaridad. En la Fórmula 1 moderna, ceder 4 segundos en un trazado de apenas 4,5 kilómetros no es una brecha, es un abismo absoluto. Es competir en una categoría completamente distinta. Sí. Y al analizar los microsectores en los monitores de tiempos, la conclusión inmediata en el garaje era evidente. El motor Honda acaba de colapsar, otra vez. Todos pensamos eso. El paddock entero esperaba ver la típica columna de humo blanco en la horquilla o escuchar el mensaje de radio confirmando una falla terminal. Totalmente. Y sin embargo, el retiro definitivo en la vuelta 24 no tuvo absolutamente nada que ver con pistones, ni con el turbo, ni con un fallo en la unidad de potencia. No, fue algo... El verdadero motivo del abandono fue algo mucho más inusual, silencioso y biomecánicamente destructivo. Fue el asiento. Wow. La pieza de fibra de carbono moldeada donde reposa el piloto. Y ese detalle cambia por completo la lectura técnica de lo que está ocurriendo en las entrañas de Aston Martin esta temporada. Es que lo fascinante aquí es que nos permite decodificar cómo una decisión extrema de diseño aerodinámico, cruzada con estas reglas restrictivas de motores y el famoso sistema ADU. Ese sistema del que tanto se habla ahora. Exacto. Todo eso está dictando el destino deportivo de uno de los talentos más grandes de la historia. O sea, no estamos hablando de un simple problemita de confort. Para nada. Es una crisis de ingeniería llevada a un límite tan absurdo que el cuerpo humano y la máquina están colisionando. El objetivo de esta inmersión detallada es desentrañar ese cruce crítico. Bueno, vamos a desempacar esto, porque la geometría del habitáculo de ese monoplaza se ha convertido en un problema mayúsculo. Ya lo vimos internamente. El departamento de diseño cruzó una línea roja imperdonable. Cruzaron todos los límites, sí. Bajo el actual reglamento de efecto suelo, la obsesión por limpiar el flujo de aire hacia el alerón trasero es absoluta, ¿no? Entonces el equipo intentó bajar el centro de gravedad del monoplaza prácticamente al subsuelo. Buscando minimizar al máximo la resistencia aerodinámica que genera el propio casco del piloto. Exacto. Y la solución de los ingenieros fue reclinar la postura de conducción hacia atrás de una forma tan radical que internamente admiten que fueron un paso demasiado lejos. O sea, la posición dejó de ser funcional para convertirse en algo estructuralmente insoportable. Hay que profundizar en la gravedad técnica de esto, porque obligar a un piloto a ir prácticamente acostado dentro del monocasco altera de forma drástica la biomecánica necesaria. Claro, no estás en el sillón de tu casa. Para nada.
Cuando un auto frena desde 330 km/h para entrar en la chicana del Muro de los Campeones, se generan picos de hasta 5 fuerzas G. Es brutal. En una posición tradicional, la columna vertebral tiene cierta capacidad natural para absorber esa energía. Pero, y aquí viene el problema, en una postura tan reclinada, toda esa brutal energía cinética se concentra en puntos de presión destructivos, Directo a la zona lumbar. directamente sobre la zona lumbar y las vértebras inferiores. El piloto absorbe impactos balísticos contra su propio esqueleto en cada bache y al atacar los lavaderos. Es como... A ver, es el equivalente a intentar pilotar una nave de combate a ras de suelo, pero estando acostado boca arriba sobre una tabla de madera mientras pasas por una calle llena de baches. Esa es la analogía perfecta. Y en los autos actuales de efecto suelo, la suspensión es prácticamente inexistente. El coche necesita ir pegado al asfalto y rígido como una piedra para generar esa carga aerodinámica. Y el asfalto transfiere su violencia directamente al chasis y de ahí al piloto. Así es. Y el detalle que confirma la severidad de esta falla de diseño fue la comunicación por radio de Alonso al bajarse del auto. No hubo rotura mecánica. El auto estaba entero. Sí, sí. Simplemente estaban fuera de la zona de puntos, sin amenaza de lluvia, y decidieron retirar el coche física y tácticamente para que, cito textualmente, dejase de doler. Escuchar que un piloto se retira para que deje de doler es demoledor. Totalmente. Especialmente viniendo de alguien que tiene un historial de llevar monoplazas gravemente dañados hasta la bandera. Esto revela una agonía física que superó por completo el instinto competitivo. Y esto nos obliga a mirar hacia un componente interno que casi nadie conoce, pasando del chasis a la microadaptación ergonómica del piloto. Que falló estrepitosamente el domingo. Exactamente. Existe un elemento técnico vital dentro de ese habitáculo. Hay que aclarar para quienes nos escuchan que un piloto no va sentado directamente sobre el molde de carbono crudo. No sería una tortura instantánea. Claro, por más a medida que esté hecho. El sistema de mitigación de impactos que utiliza Alonso es hiperespecífico. Se trata de un sistema de cojines lumbares inflables. Es fascinante esto. Es un dispositivo neumático. Funciona mediante una pequeña válvula y una perilla de aire manual. Es, digamos, un mecanismo que visualmente recuerda mucho a un tensiómetro médico. Ajá, los de medir la presión. Esos mismos. Minutos antes de salir a la pista, los mecánicos ajustan la presión de estas vejigas de aire detrás de la espalda del piloto. El objetivo es rellenar cada milímetro de espacio vacío entre la resina del asiento y la curvatura de la columna. Creando una barrera, ¿no? Exacto. Una barrera de aire a alta presión que absorba las vibraciones de alta frecuencia del asfalto. Es una pieza de supervivencia indispensable. Y si conectamos esto con el panorama general, la cronología del fin de semana en Montreal encaja perfectamente para explicar el colapso. El viernes, durante la sesión de clasificación rápida de la SQ1, vimos un impacto seco contra el muro en la curva 3. Sí, un golpe fuerte. La de ese choque lateral y trasero tiene consecuencias invisibles. Es muy probable que este cojín sufriera una fuga, o sea, un daño imperceptible en la válvula tras ese impacto. Una microfuga en el delicado sistema neumático, sí. Intentaron arreglarlo la noche del sábado. Me imagino a los mecánicos a contrarreloj intentando parchar el sistema, rellenando huecos con espumas de alta densidad, tratando de replicar la protección original. Usando cinta industrial, lo que fuera necesario. Sí, pero una solución temporal no soporta el castigo sostenido de una carrera completa. En la carrera, el dolor fue insoportable. Bajo las fuerzas G continuas, ese parche cedió. El aire se escapó. El cojín se desinfló por completo, y la zona lumbar quedó expuesta a la dureza del monocasco. Y aquí hay que poner el enfoque en el historial biomecánico de ese esqueleto en particular. La anatomía humana tiene un límite. O sea, tiene un límite de kilometraje. Claro, no somos máquinas. Y la columna vertebral de este piloto ha soportado el desgaste de 25 años en la categoría reina. Si a eso le sumas las fuerzas centrífugas de las 500 millas de Indianápolis, las vibraciones de las 24 horas de Le Mans, Daytona, el Rally Dakar en 2020. Una locura de impactos traumatológicos. Un cuarto de siglo de castigo ininterrumpido. Entonces, cuando un asiento falla milimétricamente y la barrera neumática colapsa, el rebote sobre un lavadero es un latigazo directo a una columna que ya no tiene margen para absorber esa violencia. Pero a ver, detengámonos un segundo aquí. Dime. Porque aquí es donde se pone realmente interesante.
siento que existe el riesgo de utilizar este drama ergonómico como un chivo expiatorio conveniente. Ajá. Todo el tema del asiento, la válvula defectuosa, los impactos en la espalda, es un desastre, sin duda, pero la ergonomía no explica una pérdida masiva de tiempo por vuelta si el auto de verdad tiene potencial. No, claro que no. El propio piloto lo declaró. El problema fundamental es una falta de ritmo de 3 segundos por vuelta, y 3 segundos en la Fórmula 1 es una eternidad. Es como correr con un tractor. Exacto. Entonces, la pregunta crítica ¿es culpa exclusiva de la aerodinámica congelada de Aston Martin o el motor Honda sigue siendo el ancla masiva que hunde todo este proyecto? Ese es el debate central y te digo, la cruda realidad de Honda está ahí. El problema del asiento simplemente expuso la crisis general, pero el cronómetro desnudó la realidad mecánica. Totalmente. La buena noticia de Canadá fue que la unidad de potencia no falló. Lance Stroll terminó 15º, sobrevivieron. Pero Honda estaba tan enfocada en resolver un problema crítico de vibraciones internas, Que lo comparaban internamente con luchar contra un cáncer terminal para el motor. ¿verdad? Exactamente con esas palabras. Estaban destinando todos sus recursos en los bancos de pruebas solo para mitigar las vibraciones y evitar que el motor se autodestruyera. Y el costo de eso fue que descuidaron por completo el rendimiento. Sacrificaron la velocidad pura. Sí, lograron estabilizar el bloque motor, pero a cambio tienen una unidad de potencia con deficiencias graves en la fricción interna y un mapa de combustión ineficiente. Falla la aceleración, falla la velocidad punta. Letal en Montreal. Letal en circuitos de tracción. Y aquí es donde entra la salvación reglamentaria, el famoso sistema ADO. Helado, claro. Vamos a explicarlo rápidamente porque esto es vital. Los equipos que están más de un 10% por debajo del rendimiento óptimo tienen concesiones para desarrollar. Es un salvavidas legal. Un mecanismo de la Federación para evitar monopolios absolutos, digamos. Si la telemetría muestra ese déficit masivo, se otorgan oportunidades de homologación a mitad de temporada. Y Honda entra perfectamente en esta categoría. Necesitan helado con urgencia extrema. O sea, el ingeniero jefe Shintaro Orihara ya admitió que el motor tiene problemas graves de fricción y combustión. Cuando la combustión falla, el sistema híbrido no recupera energía. Te quedas sin batería a mitad de la recta. Te quedas tirado, exacto. Pero gracias a este vacío legal del ADU, hay un plan. Se espera una especificación B del motor, una revisión completa para la época del receso de verano. Y aquí todo se conecta estratégicamente de una forma urgente. Si Honda entrega este motor mejorado, si superan las vibraciones y recuperan potencia, esta nueva especificación coincidirá exactamente con el gran paquete aerodinámico de Aston Martin. Programado para Zandvoort. Exacto, en el circuito de Holanda. Todo el año, todo este sufrimiento se define en esa carrera. ¿Es una convergencia planeada? No. Totalmente deliberada. Aston Martin frenó piezas nuevas porque no tiene sentido validar aerodinámica en pista si el motor que empuje el auto te contamina los datos por su falta de potencia. Es apostarlo todo al rojo. Van a jugar todas sus cartas en un solo fin de semana en Zandvoort. Motor nuevo Spec B y aerodinámica renovada. Si el paquete falla, ese abismo de 3 segundos se queda y es el fin de sus aspiraciones. Entonces, ¿qué significa todo esto? El Gran Premio de Canadá demostró de la manera más cruda posible que no importa cuánto talento tenga un piloto, ni si sus manos son las más rápidas bajo la lluvia. Si el auto es una cámara de tortura ergonómica y el motor tiene un déficit masivo de combustión, estás fuera. En la cima absoluta de cualquier disciplina, el éxito no solo depende de lo que vemos en pantalla, de las manos al volante. Depende de lo microscópico. Depende de detalles minúsculos. Una pequeña válvula de aire que gotea en un cojín lumbar puede arruinarte el domingo. O por otro lado, saber aprovechar los vacíos legales de un reglamento técnico, como la ADU, para conseguir permisos y rediseñar tu motor para sobrevivir al año. Es supervivencia pura y dura, y nos deja con una interrogante poderosa. Si Aston Martin y Honda logran esa alineación perfecta de mejoras para Zandvoort, ¿será suficiente para encender de nuevo el espíritu competitivo de Alonso y asegurar su renovación? Esa es la gran pregunta. ¿O, por el contrario, terminará el castigo físico de un auto defectuoso empujando a uno de los mayores talentos del automovilismo a retirarse definitivamente antes de ver la luz al final del túnel? Si las reglas empujan a los equipos a doblar la columna de un piloto por rascar unas décimas,
Tal vez el deporte deba replantearse el costo humano de esta tecnología antes de que el daño sea irreversible. Sin duda, es un límite peligrosísimo.